bendecir a esta iglesia. Somos amigos de años. Estar en la casa del Señor. Dios hace las cosas con propósito. Dios no hace las cosas nomás porque sí. Un día mi hija estaba chiquita. Entonces le dije, baby, what are you doing? She says, stuff. Oh, and why are you doing stuff? Because. Oh, you're doing stuff because. So, hay gente que hace esas cosas en la vida. A mí, mi hija estaba chiquita y respondía de esa manera porque luego yo seguramente en la escuela alguien más decirlo y ella se lo aprendió y quería aplicarlo. Y tuvo conmigo la perfecta oportunidad de contestarme de esa manera. Pero ¿saben ustedes que hay mucha gente que hace las cosas nada más por hacerlas o está viviendo la vida nomás esperando morirse algún día? Sin una meta. Una vida sin una meta es igual a nada. Dios no hace las cosas así. Dios hace las cosas con propósito. O sea que Dios te creó a ti con propósito. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en esta vida? Para beneficio no solamente tuyo o de tu familia, sino de la comunidad, de la ciudad donde vives o a lo mejor del mundo entero. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Me decía mi padre, los cementerios están llenos de hombres y mujeres que nunca llevaron a realidad una idea. Siempre se quedaron con ganas de hacer algo. Yo les digo, no es tarde para hacer lo que pudieras haber sido. Porque pudieras haber sido y ahora eres viejo y no has llevado a cabo tus sueños. Todavía es tiempo. Hazlo. Pero Dios hizo a Adán con un propósito. Hay propósito. A Adán le dio un reino, el reino de toda la tierra, y Adán era el mero jefe, el mero rey de la tierra. ¿Mande? No. No, el rey de la tierra. No, Vicente Fernández, de que sigue siendo el rey, pues no sé dónde, pero pero el rey de toda la tierra. Dios le entregó todo el reino y empezó a gobernarlo. Cuando Eva desobedeció, el cual es lo que muchos están pensando, el famoso pecado original, piensan que el sexo es el pecado original y no es así. La desobediencia es el pecado original. Mientras Eva desobedeció, fue tentada, y haz lo que tú quieras, pero fue tentada, y realmente cuando Eva tomó del fruto prohibido no pasó nada. ¿Por qué? Pues era la mitad nada más. Pero cuando ella fue engañada, fue tentada, pues, y él no resistió a la tentación, vino con Adán y le trajo del fruto. Y Adán, en sus 5 sentidos, tomó del fruto prohibido y desobedeció a Dios. Aún así, Dios tuvo propósito, y Adán, por 952 años, hizo el trabajo que Dios le encomendó. Creó hijos e hijas. La Biblia no dice cuándo Eva murió o cuántos años vivió, habla de Adán, porque él era el responsable de todo el reino. Pecó, desobedeció contra Dios y entregó este reino
al diablo. Jesús le llamó el rey de este siglo, le llamó al diablo. Pues bien, el propósito de Dios es tener un reino sobre la tierra donde Él pudiera reinar a través del ser humano. Todavía es el propósito este. Todavía Dios no nada más quiere salvarte y perdonar tus pecados y gloria al Señor, si el Señor viene, me voy con Él. No, eso no es todo. No, es que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, me voy con Él, hablo en lenguas si tengo el don de lenguas o el don de sanidades, gloria al Señor. No, tampoco. No. Dios quiere darte toda esa herramienta y todas esas cosas, todo ese poder, para que uses la autoridad. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay diferencia entre el poder y la autoridad. El poder es la habilidad de hacer las cosas. Yo no puedo arreglar un aire acondicionado. El hermano Martínez sí puede. O sea, en eso él tiene más poder que yo. La autoridad es el derecho de utilizar el poder. Él no anda por las casas componiendo aire acondicionados, no. El dueño del aire acondicionado dice: ven, te doy una autoridad para que arregles mi aire acondicionado. Entonces él viene, pasa, empieza a arreglarlo. ¿Por qué? ¿Porque él quiso? No, porque tiene la autoridad del dueño. Él tiene el poder para hacerlo y el conocimiento, pero la autoridad se le dio el dueño. ¿Entiende? Aquí en la tierra, mi hermano, Dios te ha dado que uses la autoridad de Él. Y la autoridad de Dios se usa a través de la palabra dicha. El Señor, la Biblia dice en Isaías 55, versículos 6 en adelante, dice: mi palabra que sale de mi boca no regresa a mí vacía, antes hará lo que yo quiero que haga, y será prosperada en aquello para lo que le envié. Entonces, la palabra es el poder. Déjeme decirle, el poder de Dios reside en la palabra que Él dice. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Aparezca la tierra seca, y apareció la tierra seca. Haya árboles y hierba, apareció árboles y hierba. Haya peces en el mar, aves que vuelen en los cielos, y hubo. La palabra de Él fue la creación, y con eso hizo la creación. Porque la palabra de Dios tiene poder creativo. La palabra de Dios, esta que tenemos aquí, tiene poder creativo. No es para echársela debajo del hombro, llegar a la casa y ponerla por ahí y no leerla hasta que regresas a la iglesia y el pastor dice: abre la Biblia en tal lugar. No, mi hermano, esta palabra tiene poder creativo. Debes leerla. No debes ignorar las promesas que están aquí, porque la ignorancia es más peligrosa que el diablo. Cuando tú dejas la ignorancia a un lado y empiezas a conocer las promesas del Señor, el diablo te tiene miedo. El pastor le dice: hermana, ¿por qué no vino al culto? Ay, hermano, es que el diablo no me dejó. Yo no sé desde cuándo le piden permiso al diablo para venir a la iglesia, pero eso es lo que dicen. Es que el diablo anda detrás de mí. En vez de que tú andes detrás del diablo dándole patadas, el diablo anda detrás de ti dándote patadas. ¿Desde cuándo un hijo de Dios se debe portar de esa manera? La autoridad y el poder que Dios te da, con el poder creativo como Dios te hizo, mi hermano, tú le dices al diablo: párate ahí, lárgate de aquí, y eso es lo que él va a hacer. ¿Por qué? Porque tú naciste en un reino. Tú no naciste de nuevo en la iglesia, mi hermano. Tú no naciste de nuevo en la iglesia, tú naciste de nuevo en el reino de Dios. Cristo Jesús no vino a establecer una iglesia, Cristo Jesús vino a establecer un reino, el reino de Dios. El evangelio no es el evangelio de la iglesia. La Biblia dice que el evangelio es el evangelio del reino de Dios. Y tú naces de nuevo en el reino de Dios, no en la iglesia, no en la religión. Por lo tanto, toma en cuenta más en serio
y más tranquilamente el asunto de ser un hijo de Dios que nació en el reino de Dios con autoridad y con derechos. Tú tienes todo el derecho de vivir bien. Tienes todo el derecho de estar sano. Tienes todo el derecho de tener lo que necesitas para vivir sobre esta tierra. Dios ha proveído todo lo que tú necesitas para que hagas lo que tienes que hacer en esta vida. Porque cuando naciste, Dios te marcó un camino, un propósito, un trabajo que tienes que hacer, una obligación que tienes que llevar a cabo. No, mi hijo, cuando crezca va a ser doctor y como doctor va a estar bien y todo eso. El papá y la mamá deciden si va a ser ingeniero, doctor o comerciante o cualquier otra cosa, de la mejor nada. Por eso que la mayoría viven en la pobreza, porque nunca quisieron, no pudieron, o sus padres no les enseñaron cómo ser algo. Pero Dios te mandó que que caminaras un camino. Si no caminas ese camino y te desvías, Dios no te puede bendecir ahí. Estás errando el camino. Dios te marcó un camino para que seas de bendición a ti mismo, a tu familia, a los tuyos, que seas orgullo de tus padres, para que seas bendición a la iglesia, para que seas bendición a tu vecindario, para que seas de bendición a la ciudad, para que seas bendición. A veces nos encontramos amigos en el restaurante o en la tienda o algo así, en el restaurante generalmente, y luego viene alguien más. Mira, te presento aquí a Rubén y a Mary y Mauricio. ¿Cómo están? Ellos son los presidentes de Land Ministries. ¡Oh, Land Ministries! Sí, nosotros hemos oído de ustedes. ¿Por qué? Porque la comunidad de Gainesville, Georgia, ha oído nuestro nombre o el nombre de Land Ministries, que ayudamos a la gente, a los pobres, a los homeless, a los niños que van a la escuela, a los jóvenes que andan en la calle, a los pandilleros, y nosotros estamos metidos. Pregúntale a la policía quiénes son los que tienen la ministro, y la policía te lleva a nuestra oficina en la calle Main en Gainesville, Georgia, porque nos conocen. Entonces la gente sabe que mi esposa y yo vivimos en Gainesville, Georgia, con propósito. Mi esposa, a veces yo voy manejando y mi esposa ve y se queda mirando a alguien que está parado por ahí. Pobrecito, a mí se ve que es un homeless. Párate para ver cómo está. Y casi nunca me paro, ¿verdad? Porque a ella se le figura que a todo el mundo le falta algo. A lo mejor, mire, ese pobre joven, a lo mejor no ha comido. Así. A lo mejor no ha comido a esta hora y quiere que me pare para llevarlo al restaurante que coma. Ella tiene ese corazón para la gente pobre, para eso. Yo soy un evangelista, y yo, si me paro para verlo, yo lo voy a evangelizar y que se convierta en Señor. Y mi esposa quiere darle de comer. Bendición de los dos lados. ¿Por qué? Porque hay un propósito que hacer. Hay una meta que seguir. Hay algo que tienes que hacer y alguien es bendecido. Cuando tú eres la causa de bendición para otra persona, Dios te bendice a ti. Porque una fuente, si no recibe agua, no puede dar agua. Y si deja de dar agua, deja de recibir agua. Tú naciste aquí en este mundo para ser una bendición a cualquier persona que esté cerca de ti. Debes ser una bendición de una manera o de otra. Adán fue creado para gobernar este mundo y lo hizo. El Señor Jesús vino, como le dije, no para establecer una iglesia, sino para establecer un reino. Y en el reino hay leyes. Hay algo que se llama constitución. Los reinos tienen constitución. Esta es la constitución del reino de Dios. Aquí hay promesas, aquí hay derechos que son tuyos. Derechos tuyos que te pertenecen. Yo leí una anécdota del pastor Spurgeon de Londres, Inglaterra. Él tenía una iglesia muy grande, pero los colaboradores de él le dijeron de una ancianita que vivía allá en los suburbios de la ciudad, lejos, en la pobreza por allá.
tenía su casita vieja y ahí vivía ella. Entonces dijo, ella ya no venía a la iglesia porque estaba muy viejita. Entonces él decidió ir a visitarla para leer la Biblia y orar con ella. Él era el pastor. Y llegó allí a verla, le tocó la puerta, entró y estaba la señora allí sentada. Y entonces el pastor pues platicó con ella, le leyó la Biblia y oró con ella. Ella le ofreció algo de tomar y esas cosas, como siempre sucede. Entonces le dijo, bueno, ya me voy, ya oramos y todo, ya vine a visitarla y ya me voy. Cuando se iba a ir, notó en la pared un cuadro así, con un documento, y se acercó y lo leyó todo hasta abajo y dijo, oiga, ¿de quién es esta cosa? ¿De quién es este cuadro? Ah, es mía. ¿Es suya? Dijo, sí. Dijo, yo, dice, serví a mi señora, una mujer muy rica, multimillonaria. Dice, yo le serví casi toda mi vida, dijo. Más de 50 años yo le serví a ella toda mi vida, la atendí personalmente hasta que ella murió. Ya cuando ella murió, dice, pues me vine a mi casa y ella me dio ese papel y lo puse en un cuadro y lo tengo ahí como recuerdo de ella. Y dijo, oiga, ¿me lo presta? No, dijo, no me lo voy a quebrar, no me lo voy a romper. Dijo, yo le prometo que lo voy a cuidar con mi vida. A este cuadro no le va a pasar nada. Y la convenció después de un momento y se llevó ese papel, se lo llevó a las autoridades y dijo, ¿dónde está esta mujer que por años le hemos estado buscando? La dueña con que ella sirvió toda su vida le había dejado una casa enorme, bonita, con lujos y criados ahí y bastante dinero en el banco para que viviera por el resto de su vida, y la viejita no sabía, porque no sabía leer. ¿Se imaginan? Vivir en la pobreza y en la enfermedad, pues siendo rica con criados y una mansión para vivir. Esa es la ilustración perfecta del cristiano que vive y viene a la iglesia y da sus diezmos y da las ofrendas y le falta dinero y está enfermo y hay problemas en el hogar, problemas matrimoniales, problemas con los hijos que son marihuanos, que se divorciaron también, y quién sabe mil y tantos problemas que hay. ¿Por qué vivir de esa manera cuando las promesas y los derechos que tú tienes en el reino de Dios son tuyos? Y puedes hablar con el Señor, Señor, mira, mi hijo está en esta situación, yo quiero que mi hijo tenga un buen matrimonio y sea bendecido. No me acabas de decir que tú querías a hermano Martínez, que quería a su hija aquí y su hija no quería venir, y se me puse a orar y en un mes estaba aquí. ¿Por qué no? Porque el hermano tiene derecho y tomó los derechos del reino de Dios que le corresponde. Ya no es que el Señor ayúdame, que no. Simplemente tienes derecho de tener las cosas que tú quieras. Él quería a su hija cerca y aquí está. Porque Dios, así es. Tú tienes derechos en el reino de Dios. Dice aquí la palabra del Señor: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, no algunas, todas estas cosas os serán añadiduras. El reino de Dios y su justicia. En inglés me gusta más la palabra righteousness que en español. En español no, la palabra justicia no es muy clara para hablar de este tema. Es la palabra correcta, pero no es muy clara. Pero cuando uso righteousness, es un derechohabiente. Tienes el derecho, o vives en el derecho que tú tienes. Tienes derecho. Hermano Martínez tenía el derecho de que su hija estuviera aquí. Ese deseo Dios se lo concedió porque vino y usó el derecho, usó la autoridad que Dios le dio. El derecho de usar la autoridad, el poder que tienes cuando usas el derecho de usar la autoridad que Dios te dio.
ustedes tienen derecho de tener esta iglesia llena. Si ustedes se coordinan y empiezan a orar, Señor, queremos esta iglesia llena, el Señor se los va a conceder, porque es Dios el que llena la iglesia. ¿Saben ustedes? Nosotros hacemos campañas y repartimos volantes, invitamos y ponemos en Facebook y esto y lo otro, y lo hacemos perfectamente bien, pero eso no va a tener ninguna influencia en la gente si no oras por eso. Señor, en tu nombre vamos a poner en Facebook que los invitamos al culto fulano y queremos, y póngase a orar, ayunar, busque al Señor. Señor, queremos esa iglesia llena de gente. Yo le aseguro una cosa, que no va a pasar mucho tiempo hasta que ustedes tengan esta iglesia llena, porque Él es el que la llena. Dice el Señor desde el Antiguo Testamento: mías son las almas. La Biblia dice: pedid y se os dará. La Biblia dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha llamado. La Biblia dice: yo sembré, Apolo regó, mas Dios es el que da el crecimiento. La Biblia dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Él es el que da el crecimiento. Si te pones a pedir al Señor, a clamar a Dios: Señor, yo quiero esta iglesia llena, despreocúpate de las bancas vacías. Tú ten la visión de ver esta iglesia llena de gente, porque es lo que estás orando. Si tú no le pides al dueño, el dueño no va a hacer nada. Dice la Biblia: pedid y se os dará. No hay otra manera de que Dios te dé más que pidiendo. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel, eso te incluye a ti y a mí, todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Righteousness te da el derecho de usar las promesas del reino de Dios. Yo creo que ya, ¿verdad? Un día terminamos con el tema. Qué bendición saber que Dios tiene grandes cosas. Dice la Biblia: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a los que se lo piden, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas? ¿A quién? A aquel que se los pidiere. Empieza a pedir, mi hermano. La Biblia dice: no tenéis porque no pedís. No tienes porque no pides. Si hubiera quedado hermano Martínez con el deseo de que la niña viniera para acá, a quedarse aquí con el deseo, pero cuando él pidió, usó el derecho del reino y la muchacha está aquí. Las cosas se llevan a cabo cuando pides. Si tú le pides a Dios que llene esas bancas vacías, Dios lo hace. Pero ponte a orar todo el tiempo, a buscar. Un amigo mío, bueno, ya se fue con el Señor, de tantos que se fueron, en New Braunfels, venía desde como más de media hora a pastorear la iglesia. 10, 15 personas, el templo estaba como el doble del tamaño de este. 10, 15 personas tenía, 10, 15 personas. Y dice: yo estuve ahí terco porque yo soy fiel al Señor, no importa lo que pase, yo soy fiel. Dice: hasta que un día me puse a pensar, dice, orando, dice, me parece. Ok, Señor, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Voy a pastorear a 15 personas y me va a pasar el resto de mi vida aquí? ¿O tú lo vas a llenar? Dice: fue todo lo que dije. El Señor empezó a traer más gente hasta que se llenó. Cuando yo fui a tener una campaña ahí con él, la iglesia estaba llena. Dios espera que tú realices que la iglesia está vacía y es culpa tuya. Porque el dueño, el que trae la gente, el que hace crecer la iglesia, está esperando que se lo pidas. Hermano Wigglesworth, le habló el Señor y le dijo: quiero que vayas al país de Suecia a predicar. Y se arrancó el hermano Wigglesworth a Suecia a predicar. Y entonces, un día antes, le dijo el Señor: yo quiero salvar 10,000 personas en esta campaña, pídeme. Y dijo: Señor,
Señor, pues tú las vas a salvar. Dijo, yo quiero salvar a 10,000 personas. Pídeme. Por segunda vez le dijo, Señor, pues tú eres el Salvador. A ver, pues sálvalas. Van a venir, sálvalas. Yo voy a predicar nomás. Dijo por tercera vez, yo quiero salvar 10,000 personas en este lugar. Pídeme. Dice la voz fue tan estruendosa que me hizo temblar y empecé a clamar al Señor que salvara a 10,000 personas, y el Señor salvó mucha gente. Esa es la situación, mi hermano. Las cosas no suceden si tú no pides. El Señor Dios hizo la creación hablando. El poder está en la palabra que tú hablas. El Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio no te lleva al poder de Dios. El Evangelio no es creer nada más que es el poder de Dios. No, el Evangelio es el poder de Dios. Es el poder de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? Palabras. El Evangelio son palabras. ¿Qué es esta Biblia? Palabras. ¿Qué es una constitución de un país o de un reino? La constitución son palabras escritas con poder. Dije que le iba a parar, ¿verdad? Necesitas tomar tu lugar. Acuérdate que has nacido en el reino de Dios. Pónganse en pie, por favor. Dios nos permita que un día podamos seguir hablando de esto, porque es necesario que lo sepas y que empieces a caminar con el Señor como debe ser. Tú no nada más perteneces a esta iglesia. Esta iglesia tiene un montón de errores, empezando por el pastor. Tiene un montón de deficiencias. Una de las deficiencias es que paga vacías. ¿Por qué? Porque nosotros formamos la iglesia aquí. Pero en el reino de Dios no hay fallas, no hay deficiencias. Ahí hay todo lo que tú necesites. Y una de las cosas es que tienes derecho a pedir que Dios llene esta iglesia. Hazlo con todo tu corazón y vas a ver que Dios va a hacer grandes cosas aquí. Señor, yo te doy gracias porque me has traído aquí para hablar de tu verdad, de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermana, cada hermano que estoy aquí, porque yo sé, Señor, que si ellos hacen el trabajo que deben hacer, Señor, desde el último miembro de esta iglesia hasta el pastor, Señor, empiezan a clamar por más gente, Señor, que sobra gente aquí en estos lugares, Señor, que empiecen a venir a la iglesia hasta que no quepan, Señor. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que va a haber más gente la próxima vez que venga, Señor. En esta hora te pido bendición abundante sobre esta gente, Señor, sobre mis hermanos, que entiendan y sepan que no solamente pertenecen a una iglesia, sino que pertenecen al reino de Dios, con derechos, con todo el derecho, con la justicia, Señor, con la capacidad y la autoridad para usar el poder que tú les has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias a ti, Señor, en esta hora. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ha sido una bendición estar con ustedes en esta mañana.